Se habla poco de él, pero el suicidio es la principal causa externa en España de mortalidad y la segunda causa absoluta de muerte después de los tumores entre la juventud española de 15 a 29 años. Repito, es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Provoca 10 fallecimientos al día, uno cada 2 horas y media. Y según la OMS, cada suicidio afecta directamente a una media de 6 personas en un problema que les va a generar de salud, de ansiedad, de depresión. Es un problema al que se sigue sin prestar la debida atención. 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Un problema que ha aumentado en España en los últimos años y que a pesar de su magnitud, sigue siendo silenciado. Alrededor de 4.000 personas se suicidan al año en nuestro país. Especialmente significativo resulta que en España se produzcan 80 veces más fallecimientos por suicidio que por lo que el gobierno denomina violencia machista. Un dato escalofriante al que se quiere hacer frente, pero donde no se invierte lo suficiente. El dinero destinado al Ministerio de Igualdad para 2022 superó los 500 millones de euros, mientras que el asignado a prevención del suicidio en torno a 100 millones. En concreto, 16 millones para todas las comunidades autónomas en un momento en el que los problemas de salud mental han aumentado un 30%. El suicidio es una tragedia en la que cada vez hay más niños y jóvenes involucrados. Este año, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un chat para los jóvenes con ideas suicidas. Hemos puesto en marcha el teléfono 024, una llamada a la vida, un servicio que ha atendido a más de 43.000 llamadas en este tiempo. Con casi 300 gritos de auxilio al día, se hace necesario una mayor intervención en salud mental, tal y como se está solicitando desde colectivos médicos y sectores afectados. Se estima en el mundo que un 13% de los niños tienen un problema de salud mental diagnosticado. Una pandemia silenciosa que cada día preocupa más. Es hora de ponerse serio, Rubén. Es que es un problemón que se oculta. Nos han venido contando durante mucho tiempo que si se hablaba de él se incentivaba, pero está visto que es un error. Es decir, cuanto más oculto lo tienes, no lo pones a la vista de la gente, el gobierno se permite no actuar. Y si no se actúa, es evidente que se complica la situación. Si tú tienes un hijo que sufre bullying con tendencias suicidas, tristemente puede acabar muy mal, porque no hay una prevención, una detección. Si tú tienes lo que ellos dicen en estas locuras de la diversidad sexual, pero sin embargo, si tu niño con 14 años, al que ya han vuelto convenientemente loco, dice que es trans, tiene un campamento trans para ir. La situación es que el dinero se está asignando auténticas farsas, el camelo climático, la identidad sexual, el género, la diversidad sexual. Sin embargo, un problema como este, como el que tú dices, Antonio, que es gravísimo, que afecta a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Sí? Pero el problema es que tenemos un presidente que da el pésame porque un asesino miserable se ha muerto en la cárcel y no da el pésame cuando un compatriota de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se suicida porque tiene una situación de tensión psicológica, vital, insoportable. Cuando tú el dinero lo asignas a las farsas del cambio climático, los puntos violeta, pintar los bancos de colorines, los campamentos trans, volver loca a la juventud con la diversidad sexual, dejas de destinar el dinero a lo auténticamente importante, la cultura de la vida, porque este gobierno, esta secta destructiva que nos gobierna, el bipartidismo corrupto y responsable, apuesta por la cultura de la muerte, no por la cultura de la vida. Cultura de la vida es apoyar que las madres tengan hijos, no incitar a una niña de 16 años a abortar, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Apostar por la cultura de la vida es estar en contra de la eutanasia. Apostar por la cultura de la vida es dignidad para esos enfermos terminales a los que quieren eutanasiar. Cultura de la vida es prevenir el suicidio. Prevenir el suicidio. Vamos a escuchar la opinión de algunos psicólogos comentando las causas, cuáles pueden ser las causas de esta tendencia que va en aumento en nuestro país.
Por supuesto, esas cifras han sido siempre altas, actualmente son más altas seguramente por la incidencia que ha tenido la pandemia por COVID y sobre todo por un dato que es bastante alarmante, que es un dato preocupante, que es las cifras en niños, niñas y adolescentes, sobre todo en adultos jóvenes. Pedir ayuda es básico, es algo que todos tenemos que tener inherente y saber que el suicidio no es una cosa que le ocurre a unos pocos o que tiene que ver con estar con una enfermedad mental. El suicidio es algo que sucede en personas del día a día y es fundamental saber que existen personas a nuestro lado que nos pueden ayudar, que existen profesionales que nos pueden ayudar a salir de eso y para eso lo que tenemos que hacer es visibilizarlo. Nosotros hemos querido salir esta mañana a la calle y comentar un dato. Es decir, a la gente de la calle, evidentemente no todo el mundo está familiarizado con el suicidio ni con sus causas, pero les hemos querido preguntar qué les parece que mientras que para un problema que causa 10 muertes diarias, 80 veces más al año que la violencia de género, se esté dedicando en torno a los 100 millones y para las políticas de igualdad, en el mejor de los casos, 500 millones al Ministerio, en el peor, 22.000 millones distribuido entre varios ministerios. Ahí está nuestro compañero José Cárdenas en la calle. Hemos querido salir a la calle el día de la prevención contra el suicidio. En España cada vez más personas eligen esta opción y, sobre todo, en los jóvenes es donde más estragos está haciendo. Mientras tanto, las administraciones deciden recabar muchísimo más presupuesto, 5.000 millones para combatir la violencia en el hogar y, en cambio, cuando los suicidios son mucho más, tan solo 100 millones de euros. Hemos salido a la calle para preguntarle a la gente qué le parece. La verdad es que creo que la pandemia sí que ha hecho mucho daño a la gente a nivel psicológico. Yo creo que el estrés y la vida que llevamos. La gente está muy perdida, disociada de su cuerpo y de su mente y no encuentran salida cuando hay situaciones como esa. Crisis nos está dejando el gobierno, totalmente. O sea, el gobierno tiene mucha culpa en que la gente se... Toda la culpa. No tiene dinero para comer ni trabajo, pues creo que eso es una causa bastante grande. Desde las instituciones, a pesar de que los datos de suicidas es mucho mayor que, por ejemplo, de violencia en el hogar de los hombres a las mujeres, se destinan mucho más millones al Ministerio de Igualdad que a prevenir el suicidio. ¿A usted qué le parece? Fatal, muy mal, no vamos, lo de todo el show que tienen montado de los ministerios, vamos, es amiguismo. Para mí es que el Ministerio de Igualdad lo metía en el cubo de la basura directamente. El de Igualdad y muchos otros. Una aberración porque encima realmente de esos 20.000 millones la mayor parte del dinero no llega realmente a esas mujeres que de verdad están teniendo problemas. Lo están destinando mucho más a la ideología y al juego que están haciendo la izquierda con todo ese tema. Es parte de la justicia social de estas administraciones que tenemos, locales, comunitarias o nacionales, da igual, o sea, todo este abandono que hay de no prestar atención y hacer partidas justo para eso y determinarlas. Para profundizar un poco más en este grave problema, vamos a entrar en contacto con el doctor Juan Matías Santos, médico psiquiatra. Doctor Santos, saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su valoración de este enorme problema que estamos sufriendo y que, salvo estos días que se le dedican a la prevención del suicidio, generalmente pasan desapercibidos en la sociedad? Bueno, es un problema terrible, porque evidentemente el impacto del suicidio es brutal, no solamente, por supuesto, para la persona, sino para la familia, el núcleo familiar, incluso del intento de suicidio. Es un problema también que es complicado, porque no podemos tampoco darle, o no deberíamos tampoco darle mucho bombo y platillo. Podemos conseguir un efecto llamada, y esto es una cuestión que tanto profesionales de la salud mental como periodistas sabemos muy bien que tenemos que evitar esto. Pero es una pandemia silente que está ahí. A este problema que, bueno, pues como usted dice, es silente, se ha venido a añadir el daño que están produciendo las redes sociales mal utilizadas por nuestros jóvenes. En alguna medida sí. Las redes sociales, sobre todo, lo más terrible es que
dan alguna suerte de normalización de esta conducta. No solamente esto, sino que hay grupos de ayuda en las redes sociales que incitan y que ayudan a cometer el suicidio. Pero bueno, en el conjunto de las cosas, hay que decirlo, tampoco es el problema o la causa más importante de suicidio. ¿Qué es esa causa, la causa más importante, o una o varias, que llevan a la gente joven, por centrarnos en un grupo, porque hemos hablado aquí que luego están también problemas entre los adultos, problemas entre las fuerzas del orden, pero por centrarnos en los más jóvenes, ¿cuál cree usted que puede ser esa causa más importante? La génesis del suicidio o del parasuicidio es muy compleja y es multifactorial. Hay muchos aspectos implicados. Puestos a explicar alguno, yo creo que también hay que hablar un poco de la condición marca, de la condición social en que estamos viviendo. Vivimos sociedades sin significado, o con poco significado. Hemos tenido unas experiencias muy duras con la pandemia, que han duplicado o triplicado las tasas de suicidio que teníamos en España. Por lo menos ha coincidido en el tiempo con lo que teníamos, ¿no? Con las tasas previas que teníamos de suicidio. Hay mucha desesperanza, y la desesperanza es un factor crucial. Es decir, hay factores que no son solamente o estrictamente de salud mental. Claro que hay enfermedad mental en un porcentaje muy alto de la gente que comete suicidio, esto tampoco se puede negar. Pero como digo, son muchos factores que están jugando un rol y desde luego lo que no podemos es sustraernos de aquellos aspectos que tienen que ver con nosotros como sociedad. Una última cuestión, doctor, agradeciéndole que haya estado con nosotros. ¿Algún factor, algún consejo de prevención para ayudar a las familias, para ayudar a la gente cuando se enfrenta a un problema o cuando sabe o es consciente de que en su entorno hay una ideación de este tipo? Hablarlo, que la cosa no se quede nunca para la persona que tiene este tipo de ideación suicida. Que lo diga, que vaya a la urgencia, que vaya a su médico, que lo comente con algún familiar, que nunca se lo quede para él. Esto es lo último. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, dando un poquito más de luz y de esperanza a quienes están al otro lado de nuestras pantallas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes.